en nuestra clase número 1 ya del cuarto bimestre. Este es nuestro último bimestre. Ya sin querer se nos fue casi todo nuestro ciclo escolar y siempre agradeciéndole a Dios, pues quien es quien nos permite que nos podamos reunir en estos espacios virtuales y que el aprendizaje de ustedes pues pueda seguir, ¿verdad? A pesar de la situación que hoy enfrentamos, ustedes siguen aprendiendo y siguen reforzando sus conocimientos a través de estas ahora clases virtuales o a través de esta modalidad virtual. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. La actividad que ustedes van a realizar esta semana va a consistir en algunos ejemplos. Van a realizar 2 ejemplos de cada uno de los errores morfológicos que vamos a conocer el día de hoy. Yo les voy a ir indicando de cuáles deben ustedes de realizar este tipo de ejemplos. Los vamos a ir acá conociendo y también viendo las características de cada uno de ellos. Estos ejemplos morfosintácticos, perdón, van a realizar ustedes 2 de cada uno. Acá ya incluye algunos ejemplos. Sí les voy a suplicar que al momento de que realicemos ejemplos, oraciones, por ejemplo, ustedes puedan realizarlos ustedes mismos de su propia autoría, porque sí me di cuenta que algunos, pues, en algunas oraciones, ya sea que lo sacaron de internet o que se pasaron ustedes las oraciones porque algunas eran muy similares, les cambiaron que el sujeto, por ejemplo. Entonces, la recomendación es que ustedes, pues, los puedan hacer propios y que ustedes los hagan para que eso no les afecte también en su punteo, porque no pueden haber 2 oraciones que sean iguales si ustedes mismos las realizaron, ¿verdad? Porque cada quien, pues, piensa de una diferente forma. Entonces, esta actividad pues yo se las voy a ir indicando conforme vayamos conociendo algunos de estos errores morfosintácticos que a veces pues cometemos a la hora de redactar. Estos, estos errores morfosintácticos tienen ciertas características. El laísmo es uno de ellos. El loísmo también tiene sus propias características. El dequismo, queísmo y las formas incorrectas en las que muchas veces utilizamos un verbo. Cuando llegamos nosotros a redactar algún tipo de texto, redactamos alguna oración o redactamos algún tipo de documento, por ejemplo, o inclusive queremos redactar, por ejemplo, un texto que sea descriptivo, un texto narrativo, muchas veces pues cometemos este tipo de errores. Ya van a ver ustedes que los nombres pues a veces están un poquito complicados y tal vez nunca hemos escuchado este tipo de términos, pero los errores en sí son bastante simples de comprender. Acá tenemos que existen ciertas fallas gramaticales que tienen mucho que ver con las concordancias. Se recuerdan que en el bimestre pasado vimos concordancias gramaticales. Por ejemplo, la concordancia de número, la concordancia de género, que tenían que ir unido el artículo y el sustantivo que usábamos en el mismo género y en el mismo número. No podíamos decir, por ejemplo, acá con errores, el errores, sino que tenía que decir los errores. Tenía que ir acá enlazado con una concordancia gramatical, con una concordancia de número en este caso. También se puede dar en el caso de sujeto y verbo. Muchas veces pues podemos cometer algún tipo de error al redactar el sujeto y el verbo y al querer unirlos. También se puede dar cuando hacemos un tipo de comparación. Acá tenemos un ejemplo. Carla es la que corre más rápido. Lo correcto es Carla es que corre más rápido. Acá tenemos una variación. Acá tenemos, primero, la es el que hace la diferencia. Acá tenemos Carla es la que corre. Acá tenemos una N que está de más, en vez de decir corre más rápido. Acá tenemos que está corren, nos está hablando en plural. Entonces, este se conoce también como un error en la concordancia. Y lo correcto sería es que dijera Carla es la que corre más rápido. Acá me faltó el artículo, pero ese sería la forma correcta de poder definirlo. Hay unas faltas pues que pueden ser graves o también otras que pueden ser leves y que las podemos corregir de forma rápida. Existen algunas preposiciones que suelen provocar varios errores gramaticales. En el momento en el que nosotros vamos a conjugar un verbo con una estructura, un ejemplo de esto sería quedaron en venir. Lo correcto sería quedaron en venir. Entonces podemos colocar, por ejemplo, queda en venir, ¿verdad? Entonces tenemos este error de que a veces, por ejemplo, ya sé que colocamos una N más
colocarlo en plural o que la omitimos para poder, lo referimos en singular cuando es en plural. Este tipo de errores son los que vamos a ir conociendo con el paso de este tema. También a veces se le da un mal uso a los verbos, es decir, que a veces no los podemos conjugar de una manera adecuada. Por ejemplo, el decir ande. Lo correcto sería decir anduve o anduvo, no utilizar pues este verbo de ande nada más porque es un uso incorrecto. Tenemos también el mal uso de los pronombres que sería el laísmo. El mal uso de los pronombres es el laísmo y puede darse un uso incorrecto a la y a las, de la misma forma en el que sucede con el loísmo y el leísmo. Si se dan cuenta acá, la primera sílaba pues es la que nos va a indicar dónde está el error. Por ejemplo, acá con la ya sea con el artículo la o con el artículo las, por eso se llama laísmo. De igual forma sucede en el loísmo y en el leísmo, porque son diferentes tipos de artículo y ahí el mismo nombre pues nos va a ir indicando. Tanto la leísmo, laísmo, loísmo son incorrecciones que se cometen muchas veces en la lengua o cuando nosotros queremos redactar algún tipo de documento. Muchos no entienden del todo bien pues a qué hace referencia esto, pero si nosotros cometemos algún tipo de estos errores, puede ser que nuestro mensaje pues no se llegue a transmitir o no se llegue a comprender de la manera adecuada o de la manera correcta. Entonces es importante que nosotros conozcamos un poco sobre esto. Acá tenemos algunos ejemplos. Un ejemplo de leísmo. El leísmo es básicamente el uso de él y les. También en funciones de complemento en vez de lo, los y la y las. Ese es un leísmo. El laísmo, pues es como lo mirábamos cuando se le da el uso a la y a las en función de un complemento indirecto. Acá tenemos el loísmo. Cuando nos referimos al loísmo está el uso de lo y los en funciones de un complemento indirecto en vez de le y las. Cuando a veces utilizamos lo en vez de le, pues se comete un loísmo, una equivocación. Los primeros acá, pues son los que utilizamos a veces erróneamente, por ejemplo acá, en el laísmo en vez de decir le, utilizamos la. En el leísmo utilizamos le en vez de a veces utilizar lo o la. También en el loísmo igualmente está el error de colocar el uso de lo, las en funciones de complemento indirecto en vez de le y les. Por ejemplo, acá tenemos vi un camión. Un camión es el complemento directo. Le vi en vez de lo vi va a ser el ejemplo de un leísmo. Acá vi un camión en vez de decir le vi. Acá si se dan cuenta emitimos ese le. Solo colocamos vi un camión y no le vi en vez de lo vi. ¿Verdad? Si colocamos lo vi un camión, pues ya se entendería de una manera incorrecta. Acá tenemos el ejemplo número 5 que nos dice, da el regalo a Marta. A Marta es el complemento directo, es decir, la base. También por el error sería dala el regalo en vez de dale el regalo. Y es un ejemplo de laísmo, porque utilizamos la en vez de le. Porque así le decimos dala, pues no vamos a comprender nosotros muy bien ese mensaje. Si decimos dale el regalo, ahí pues ya podemos nosotros comprender a qué es a lo que se refiere. También acá tenemos el mismo ejemplo, le di un regalo a Marta, el complemento indirecto es lo di en vez de le di. Si decimos lo di, muchas veces pues nuestro mensaje no se va a comprender de la mejor manera. En cambio, si decimos le di un regalo a Marta, pues el mensaje ya va a ser comprensible. Este es un ejemplo de loísmo. Si se dan cuenta, en sí los ejemplos, ustedes van a realizar acá un ejemplo de leísmo, un ejemplo de laísmo, un ejemplo de loísmo y yo creo que todos estos 3 ejemplos van a ustedes a realizar. Es decir, 2 de leísmo, donde se utilice la le en vez de la. 2 ejemplos de laísmo, donde se utilice la en vez de le. Y 2 ejemplos de loísmo, donde se utilice lo en vez de le. Esos son los que van a realizar. Pueden guiarse, por ejemplo, acá en esto, ¿verdad? O en vez de decir... de tomar ustedes otra oración, pueden fundamentar ustedes primero su oración y después pues irle cambiando el artículo para crear este tipo de error.
Otro tipo de los errores morfosintácticos es el uso correcto de los pronombres de tercera persona. Muchas veces se comete para evitar estos errores como el leísmo, el laísmo, el loísmo. Es mejor entender de la siguiente manera. Los complementos que van a ser utilizados en masculino son los y lo. En femenino, la y los. Y en neutro, lo, nada más. Y el complemento indirecto pues, puede ser le y les. En sí, lo que debemos identificar es que en masculino vamos a utilizar lo y los, en femenino la y las, y en neutro lo. Por ejemplo, si solamente queremos referirnos a un objeto, podemos utilizar lo o los. Y los complementos indirectos le van a ser le y les, pues que nos van a ayudar a complementar ya sea el verbo o nuestra oración. El sistema pues es bastante simple, ¿verdad? Es solamente que ustedes le prestemos atención a casi, pues, si quisiéramos ponerle un artículo, por ejemplo, a este título, tendría que ser el uso correcto de los pronombres de tercera persona. No podríamos colocar lo uso correcto, porque ahí pues ya se vería un poquito distorsionado nuestro mensaje. De igual forma, al hablar a nosotros en tercera persona, tenemos que tenerlos en cuenta. Hay dos excepciones importantes que nosotros debemos de considerar. En el caso del leísmo, es permitido que es el que afecta a personas de sexo masculino, aunque solo en singular. Acá como parte del leísmo podemos utilizar le como parte cuando nos refiramos al género masculino, pero solo cuando se refiere a singular. No podemos utilizar les en vez de los, sino que ahí sí se tendría que utilizar los. Por ejemplo, Juan saludó a Pedro. A Pedro es el complemento directo. Lo saludó o le saludó es lo mismo. Si se dan cuenta, comprendemos el mismo mensaje de ambas oraciones o de ambas frases. En teoría, esta segunda opción sería incorrecta, pero es un leísmo que aún es permitido. Otra excepción significativa sería también el leísmo de cortesía. Entonces podemos relacionar ciertas excepciones con esto, ¿verdad? Por ejemplo, esto en el que el leísmo pues va a permitir que usemos lo y le siempre que se refiera a personas, a un género masculino y cuando sea en singular únicamente. También en el leísmo de cortesía podemos usar lo saludé a usted. Acá hace la referencia que es a usted, le saludé, también se refiere a usted. En teoría la segunda opción puede ser incorrecta, pero de nuevo es permitido, este leísmo es permitido por la Academia de la Lengua Española. Entonces podemos utilizar este tipo, es decir que acá no es incorrecto, sino que sí es válido. Para ver si el verbo también permite este complemento, ya sea directo o indirecto, no hay más que ver en la revisión. Podemos revisar en un diccionario. Si lo compone como transitivo, entonces permite un complemento directo. En el caso de los intransitivos, solo admiten un complemento indirecto. Pero como se ha dicho, hay muchas excepciones, por lo tanto, el único sistema es estudiar caso por caso en los supuestos verbos especiales. Acá lo que ustedes deben de realizar, pues es si ustedes tienen esta duda de si se puede aplicar esta excepción, es que ustedes busquen un diccionario, vean cómo se escribe la palabra en singular, si se puede utilizar en plural y si se le acomoda alguno de estos artículos en donde pues ustedes se refieran al mismo concepto. Acá pues sería un poco más tardado tener que ir al diccionario de la Real Academia Española y ver si el verbo pues es transitivo y si puede permitir este complemento. Sin embargo, nosotros vamos a manejar ahora simplemente estas dos excepciones que se nos presentan acá, ¿verdad? Que es el de el leísmo de cortesía y el leísmo también que nos permite utilizar el le cuando se refiere al género masculino en singular. Acá tenemos algunos otros ejemplos de leísmo, laísmo y loísmo, pero me gustaría saber si no hay dudas. No, señor. No, No, señor. señor. Muy bien, gracias. Muy bien, acá tenemos algunos ejemplos que nos pueden ayudar también a que nosotros tengamos como la idea de lo que debemos de realizar. En el leísmo tenemos vi a Luis. Lo vi es lo correcto, aunque también es permitido le vi. Acá pues tenemos este ejemplo de leísmo en donde lo correcto sería lo vi, pero también puede ser admitido decir le vi. También vi a Marta, lo correcto sería decir la vi.
El leísmo o el error sería le vi, porque acá también puede hacer referencia acá, si nos damos cuenta se refiere a un género masculino y acá pues el error está en esto, ¿verdad? En decir le vi, que se puede también malinterpretar. Otro leísmo podría ser vi a las gatas, acá sería el leísmo las vi y el leísmo sería les vi también, porque acá el leísmo es utilizar la en vez de les. El leísmo entonces sería les vi, este sería el, lo que nosotros deberíamos de utilizar. Vi a los niños, los vi y el leísmo sería les vi. Entonces, como el leísmo es que nosotros utilicemos le en vez de las demás, en vez ya sea de las o los o la o los. Estos serían algunos ejemplos de leísmo. Ustedes pueden colocarlos aquí como es, así como está acá, tener su frase como base y después colocarle cuál es el correcto y cuál sería el leísmo o cuál sería el laísmo, dependiendo de los que ustedes estén realizando. En el laísmo tenemos otros ejemplos. Uno de ellos es el que habíamos visto que era le di un regalo a Marta, le di un regalo y el laísmo es la di un regalo. Acá en el laísmo lo que tienen que colocar ustedes es el error, porque el laísmo en sí es un error. Acá lo colocan ustedes bien escrito a cómo se debe de escribir y acá donde dice abajo le pueden colocar ustedes, por ejemplo, laísmo y decir cómo no se debería de escribir. Acá tenemos otro ejemplo, tenemos di un regalo a las niñas. Lo correcto sería les di un regalo y el laísmo sería las di un regalo. Acá nuevamente el error aparece en la parte de acá abajo. En el loísmo tenemos traje un libro a mi sobrino. Lo correcto sería le traje un libro. El loísmo sería lo traje un libro. Si nos damos cuenta acá, pues sí se distorsiona mucho el mensaje y si no lo escribimos de la mejor manera, pues se puede malinterpretar o puede que el mensaje no llegue de la manera correcta. Acá de la misma forma traje un libro a mis sobrinos, les traje un libro, acá tenemos en singular, acá tenemos en plural, les traje un libro y el loísmo sería los traje un libro. Entonces, estos serían algunos ejemplos. En el loísmo, pues es cuando vamos a utilizar, por ejemplo, los en vez de les. Acá, acá donde nosotros nos debemos de guiar es en esta primera sílaba que tiene. El loísmo trata de que utilizamos lo de forma incorrecta. El laísmo es donde usamos la de forma incorrecta. Y el leísmo es donde utilizamos le de forma incorrecta. Porque acá en vi a los niños significa los vi, no les vi, porque ahí ya estamos hablando en plural y ya no es permitido. De igual forma, eso es lo que nosotros tenemos que tener como base, que esta primera sílaba le podemos llamar, es la que nos va a indicar qué es lo que se va a utilizar mal. En el laísmo, pues la es lo que se va a utilizar de manera incorrecta, en el loísmo lo y en el leísmo le es lo que se va a usar de forma incorrecta. Es lo que va a hacer, por ejemplo, que nuestro mensaje no llegue a comprenderse de la mejor manera. Como se puede ver en estos casos que vimos, los loísmos pues van a ir sustituyendo ciertos pronombres, haciendo pues que se vean incorrectos o que se vea una mala redacción porque es un error o es un uso incorrecto el que se le da. En el caso del leísmo que constituye los pronombres los por les, el uso incorrecto es salvo las excepciones que señalamos, ¿verdad? De cuando se refiere al género masculino y en forma singular o individual. Ya cuando es en plural ya no puede considerarse una excepción. La gran mayoría también de verbos expuestos anteriormente, pues se pueden realizar de una manera bastante específica, bastante clara, bastante simple, pero también existen algunos otros que pueden ser un poco más de un uso distinto al que estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, afectar, asustar, asombrar, convencer, divertir, impresionar, molestar, ofender, perjudicar, preocupar, los verbos de influencia como por ejemplo autorizar, ordenar, invitar, permitir y exhortar son algunos de los que podemos también utilizar. En los casos por distintos motivos el uso de los pronombres va a variar y de acuerdo a las consideraciones sintácticas y gramaticales en general. Es decir, que también va a ir variando, ¿verdad? Según los ejemplos que nosotros vimos acá, puede ir variando el pronombre. No todos los verbos van a funcionar con los loísmos o no todos los verbos pueden cometer el error del laísmo, sino que van a ser dependiendo también de cómo nosotros los vayamos utilizando. Existen otros dos tipos de errores morfosintácticos. Uno de ellos va a ser el dequeísmo. Este va a ser el uso incorrecto de la preposición que va delante de la conjugación,
que en los casos en la que la preposición no viene exigida por el verbo u otra palabra del enunciado. Le pidió que se fuera. En el lugar de en lugar de le pidió que se fuera, su propósito es que pasemos un buen rato. En lugar de su propósito es que pasemos un buen rato. Una variante del dequismo consiste en sustituir la preposición que exige el verbo, confiar en insistir en la preposición de confío de lo que hagas en lugar de confío en lo que hagas. Por ejemplo, acá tenemos que este es un poquito más amplio y más complicado y no se refiere simplemente a que va a ser una frase o una palabra, por ejemplo, o un artículo, sino que acá pues ya va a ser una frase o una oración en la que se va a cometer algún tipo de error. Acá tenemos que, por ejemplo, acá se va a sustituir confiar en por confío en lo que hagas. Por ejemplo, ¿qué te pidió? ¿Cuál es tu propósito? ¿En qué confías? Estas son algunas de las preguntas que se pueden realizar dentro de este término, de este enunciado, perdón, y que pueden hacer que pues sea un poco más simple su comprensión. Más que todo el queísmo pues va a exigir el utilizar otra palabra en vez de utilizar pues un verbo en específico. Eso es en el dequeísmo. En el queísmo consiste en poder prescindir incorrectamente una preposición, generalmente de, delante de la confusión de un caso en los que su presencia es necesaria. Me recuerdo que llovía, en lugar de me recuerdo de que llovía. Acá de nos damos cuenta que la variante es que le convenció que era un error, en lugar de le convenció de que era un error. Por ejemplo, estoy seguro que él aprobará en lugar de estoy seguro de que. Si nos damos cuenta acá este de qué es el que más que todo va a ir variando, por eso es dequeísmo, es queísmo, perdón, porque el que pues va a ser el que se use de manera incorrecta. Entonces acá en el deísmo pues va a ser la de la que se vaya a utilizar de una manera incorrecta. Si nos damos cuenta, pues solo tenemos que fijarnos en esa primera sílaba para que nosotros lleguemos a identificar con claridad cuáles son estos errores morfosintácticos que nosotros más de alguna vez hemos cometido. Muy bien, me gustaría saber si no tienen dudas o si tienen alguna pregunta o algo que no les quedó claro, es el momento, les doy el tiempo para que lo puedan plantear. ¿No hay dudas? No, No, señor. señor. Muy bien, gracias. Muy bien, vean, vamos a realizar una actividad bastante pequeña. No creo que nos lleve más de 1 o 2 minutos. ¿Hemos cometido alguna vez estos errores? Si ustedes me dicen que sí, porque a mí sí me ha pasado, por ejemplo, que he confundido, por ejemplo, si confundí o cometí el error de un laísmo, que coloqué la en vez de le, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ustedes me van a comentar acá en el chat cuál de estos errores ustedes han cometido y que ahora ya conocen el nombre. Ya saben ustedes que el laísmo es cuando utilizamos de manera incorrecta la, el leísmo es cuando utilizamos por ejemplo, cuando colocamos sin querer le en vez de los, ese es un leísmo. Cuando colocamos lo en vez de le o la, por ejemplo, allá ya cometimos un loísmo. Entonces voy a dar 2 minutos para que ustedes puedan realizar más que todo responder esta pregunta acá en el chat de Zoom. Si han cometido uno de estos errores, colocan sí y, por ejemplo, un laísmo, un leísmo o un loísmo. Entonces lo colocan acá en el chat y yo les voy a ir acá dando lectura y esto también me va a ayudar para que yo les pueda llenar su asistencia.
Muy bien, gracias Marlene. Marlene me dice que un laísmo es laísmo, nada más, laísmo. Pero así está bien. Muy bien, Carla me dice sí, un loísmo. Muy bien. Les voy a ir marcando de una vez su asistencia a quienes no habían, a los que entraron ya cuando había empezado. Muy bien. Muy bien, Juana Isabel me dice sí, un laísmo. Leslie Tipaz me dice sí. ¿Pero cuál Leslie? Un laísmo, muy bien, gracias Leslie. Melissa dice también un laísmo. Cruz me dice también un laísmo, muy bien. Muy bien, creo que ya nos mandaron acá todos. Muy bien, si nos damos cuenta más de alguna vez, pues hemos cometido algún tipo de estos errores, pero a veces pues no les conocemos el nombre, ¿verdad? A mí me ha pasado que los he confundido. A veces cuando tengo que redactar algo escribo él, por ejemplo, o le, y resulta que era la, y después como que se me ocurre otra idea y pues escribo otro concepto y ahí se va quedando pues eh, esta como incógnita o este error que también puede hacer que nuestro mensaje no llegue de una manera correcta. Muy bien. Gracias por sus comentarios. Y con eso, si no tenemos ninguna otra duda, con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Ya saben que tienen que colocar en la tarea sus dos ejemplos de un laísmo, un leísmo y un loísmo. Dos ejemplos donde se utilice mal la, dos ejemplos donde se utilice mal le y dos ejemplos donde se utilice mal lo. Esos son, creo que los principales, los más comunes, y esos son los que ustedes van a trabajar en su actividad de esta semana. Esta actividad tiene un valor de 8 puntos. Como ustedes saben, se hicieron algunas modificaciones en el bimestre, entonces en mi curso vamos a tener 5 guías de 8 puntos y 2 guías de 10 puntos para que ustedes logren acumular también sus 60 puntos de zona. Entonces, esta actividad pues va a tener un valor de 8 puntos. Muy bien, si no tenemos más dudas. Señor, 2 ejemplos de cada uno. Sí, 2 ejemplos de laísmo, 2 de leísmo y 2 de loísmo. Como les mencionaba, 2 donde se utilice mal la, 2 donde se utilice mal le y 2 donde se utilice mal lo. En sí serían 6 los ejemplos que ustedes tendrían que tener en su cuaderno. Gracias, señor. Muy bien, ¿alguna otra duda? No, señor, todo bien. Muy bien, gracias. Entonces, de todas maneras, si les surge alguna duda, me pueden escribir. Y si no les contesto rápido, pues es porque estoy dando clases, pero al desocuparme, pues yo les voy a apoyar si tienen alguna duda. Con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación también en la clase y nos miramos la siguiente semana. Les deseo que pasen una feliz tarde. Adiós, señor. Feliz tarde.